¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme. Como siempre le digo, mi casa es su casa. Así que bienvenido. Esta noche tenemos mucha información. Usted sabe que hace unas horas hubo momentos muy tensos en el Congreso allá en Guatemala. Por supuesto, después de una decisión, diría yo, radical, en busca de seguridad, en busca de control de la delincuencia en el Ecuador, con este estado de excepción declarado por el presidente Guillermo Lasso. También se da la visita al día siguiente del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Sin duda alguna, tuvieron que tocar el punto, tuvieron que hablar acerca de esto. Vamos a estar abordando ese tema, por supuesto, también. En fin. Tenemos varias cosas que atender, así que si usted me lo permite, mejor iniciamos de una vez. Así que le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Seguridad EC de Ecuador, por supuesto. Conclu Seguridad EC es la etiqueta, el hashtag Conclu Seguridad EC. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en Twitter, Conclu Seguridad. Ese es la etiqueta. Ya le decía yo que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, recibió este martes en el Palacio de Carondelet al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, un día tan solo después de decretar el estado de excepción en todo el país. Ambos resaltaron la buena relación bilateral y el trabajo conjunto para combatir el narcotráfico, que según dijo Lasso este lunes, es el principal enemigo del Ecuador. Ahora, la inseguridad rampante, el aumento de las muertes violentas, llevaron al presidente Lasso a tomar la medida extrema de decretar el estado de excepción por grave conmoción interna. Los asesinatos en las calles están causando temor, están causando zozobra entre la población, según las propias declaraciones del mandatario. Con el estado de excepción, ¿qué es lo que pasa? Las Fuerzas Armadas se van a movilizar en las provincias con mayores índices de actividad delictiva. Y en el resto también se va a reforzar la seguridad. Es más, cualquier provincia puede solicitar mayor presencia de elementos de seguridad, de acuerdo a lo que dijo Lasso, y serán atendidos. Lasso también invitó a todos los sectores sociales a salvar al país de las garras de la delincuencia. Pero vamos con Ana María Cañizares, está en vivo desde Quito, con más detalles de la visita de Blinken y de la situación de seguridad en el Ecuador. Ana María, me da muchísimo gusto saludarte. Una visita muy importante el día de hoy, al día después de que se declare este estado de excepción en todo el país. Hubo declaraciones que a mí me llamaron mucho la atención por parte de Anthony Blinken, por supuesto haciendo referencia al tema de la inseguridad. Uno de ellos es llamativo, ¿no? Dijo que estaba sorprendido por el incremento del decomiso de droga en Ecuador. Entonces lo califica. Dice, lo bueno es que hemos capturado. Lo malo es que es mucho. Eso significa más tráfico de drogas. Así que, entre que lo planteó como algo bueno, también lo dejó ver como algo muy malo. Pero ¿cómo ha sido recibida la visita de Anthony Blinken al día después de que se da el estado de excepción por parte del presidente Lasso? Buenas noches. Hola Fernando, buenas noches. Así es, Anthony Blinken llega al Ecuador en un momento realmente decisivo. En el primer día, cuando se cumplen solo horas de haberse decretado este estado de excepción en todo el territorio ecuatoriano por esta grave conmoción interna debido al aumento de la delincuencia, de la violencia, de las muertes en las calles. Anthony Blinken sin duda no ha sido nada ajeno a esta problemática y se ha tomado un poco la atribución de comentar sobre el estado de excepción declarado por el presidente Guillermo Lasso. Dijo al final de su declaración, tras la reunión con Guillermo Lasso, que él había conocido de este estado de excepción, que le parecía que era importante, que es un esfuerzo por luchar contra el crimen organizado, contra la violencia, pero que obviamente tiene que tener límites, que no se pueden cometer abusos dentro de este estado de excepción y eso dijo que el Estado ecuatoriano deberá estar muy atento. También indicó que que los Estados Unidos se unen a esta lucha del gobierno ecuatoriano en contra del crimen organizado, del narcotráfico y como tú bien señalabas, si bien es bueno que se incaute mucha droga, tampoco es bueno porque es
demasiado. Solamente el fin de semana se incautaron, por ejemplo, 5 toneladas de droga que intentaban salir del puerto de Guayaquil, Fernando. Y el fin de semana también se registraron violentos incidentes de asesinatos, al menos 12 asesinatos solamente el fin de semana. En las últimas horas hemos visto más seguridad militar y policial que están trabajando conjuntamente. Eso permite este estado de excepción para que la gente un poco entienda. Las Fuerzas Armadas aquí en el Ecuador no están constitucionalmente obligadas a la seguridad interna del país, y para eso está el estado de excepción, para que salgan a las calles y puedan ayudar en estas tareas de inspecciones, de requisas, de vigilancia de las provincias, sobre todo estas 9 provincias donde se suscitan los hechos violentos y delictivos con más frecuencia. Antony Blinken dijo que es importante al Ecuador apoyarle con tecnología, con infraestructura en esta lucha contra el crimen organizado. Así que, Fernando, esta visita ha tenido este matiz del estado de excepción, la seguridad, el crimen organizado, una lucha conjunta, y también el tema de la migración. Escuchemos qué dijo Antony Blinken sobre el tema migratorio y el éxodo también de venezolanos en la región y de ecuatorianos que están migrando hacia los Estados Unidos. We applaud the work you're doing. Aplaudimos el trabajo que están haciendo para combatir la corrupción, para perseguir reformas que beneficien a todo Ecuador de manera equitativa, y el trabajo que estamos haciendo juntos para combatir el narcotráfico, para preservar nuestro medio ambiente, el clima y para trabajar algunos de los desafíos regionales que enfrentamos juntos, incluida la migración. Bien, Fernando, serán 60 días de este decreto de estado de excepción y habrá que ver cuáles serán los resultados que arrojen. Sin duda, tú me hablabas de la reacción que ha tenido este decreto en la población, y está clara, tanto la población como los expertos, que en 60 días no puede haber soluciones totales a esta problemática, a la violencia en las cárceles. Recordemos que este es el segundo estado de excepción que está viviendo el Ecuador, por un lado en el tema penitenciario y por otro lado por la violencia que también se ha volcado a las calles del país. Fernando. Efectivamente, Ana María, efectivamente, esa es la gran pregunta, ¿no? Los estados de excepción solucionan temporalmente, pero ¿hacia dónde apuntar? En el tema carcelario y en el tema de seguridad a nivel nacional también, por supuesto. Esto lo voy a hablar más adelante con la ministra de Gobierno, pero mientras tanto me despido y te doy gracias, como siempre, Ana María, por tu trabajo y por acompañarme. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Bien, pues Ana María Cañizares desde Quito. Ahora le digo, la ministra de Gobierno del Ecuador dejó claro a la policía y a las Fuerzas Armadas del país que cuentan con el apoyo del Ejecutivo para enfrentar el flagelo de la delincuencia. De hecho, esto es algo en lo que hizo mucho hincapié el propio presidente Lasso. Ella lo escribió en Twitter y bueno, pues ahí lo tiene en pantalla. Alexandra Vela Puga es mi siguiente invitada. Le doy entonces la bienvenida a Alexandra Vela, es ministra de Gobierno de Ecuador, que me acompaña desde Quito. Ministra, gracias. Sé que tiene una agenda muy apretada y ha aceptado estar conmigo en este momento, así que se aprecia la oportunidad. Bienvenida. Bien, muchas gracias, señor Rincón. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por atenderla. Ministra, sin duda alguna, ya lo hablábamos con Ana María, usted seguramente me escuchó hablar de estados de excepción. No podemos verlo como una solución permanente. Estado de excepción por el tema carcelario, ahora un estado de excepción por el tema de seguridad. Pero esto no va a traer una solución permanente o a largo plazo. Esto es como el bombero que llega a apagar un incendio, pero no es algo que se pueda ver como permanente ni solución a futuro, ¿correcto? ¿Ustedes están claros? Estamos perfectamente claros de que este es un fenómeno, el de la delincuencia organizada y específicamente el del narcotráfico, que no se va a solucionar con una intervención por más fuerte que sea. El estado de excepción en este momento lo que va a hacer es una medida de carácter urgente para enfrentar las acciones fundamentales que se requieren en este momento. Pero es claro, comparto con usted totalmente, porque así es, que el fenómeno de la delincuencia tiene que trabajarse en el largo plazo y que la medida que se ha adoptado ahora es una medida que nos permite actuar con mucha mayor fuerza, hacer una intervención profunda, pero que debe dársele sostenibilidad en el tiempo y que eso no se va a dar únicamente a través de estados de excepción.
¿Y qué es lo que sucede entonces después de los 60 días? ¿Cuál es el plan? Porque en efecto lo tienen claro, pero en cuanto termine el estado de excepción, las cosas pueden volver al mismo nivel. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que se va a hacer? Se habla de inversión. Por supuesto, el secretario de Estado, Antony Blinken, habló de cooperación que se tendrá precisamente para combatir el flagelo del narcotráfico y la violencia. Pero ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el plan? Lo que sigue a continuación es lo que se llama darle sostenibilidad a la intervención, ¿verdad? Usted en este momento lo que está haciendo es permitir que el apoyo de las Fuerzas Armadas pueda contribuir a que la Policía Nacional sea mucho más efectiva en la intervención que se da en el caso fundamentalmente del narcotráfico y del microtráfico para consumo interno. Pero a partir de que se termine este proceso de intervención, hay que darle sostenibilidad a la política pública. Y esa sostenibilidad en el tiempo se la da a través de una intervención de carácter multisectorial que ataque a las causas fundamentales que producen el fenómeno de la delincuencia. De manera que el país está saliendo de una pandemia, está saliendo de un proceso de crisis económica muy fuerte, muy aguda, y esto ayuda, fomenta un caldo de cultivo para que se produzca el incremento de la violencia interpersonal, intrafamiliar y de carácter delincuencial. De manera que el plan que viene a continuación implica acciones específicas de financiamiento, acciones específicas para aumentar el trabajo en el Ecuador, acciones específicas para trabajar en los casos de adicciones con las familias, porque en gran parte es un problema de salud pública, y de esta manera ir adelante tratando de que no se revierta el proceso que se está dando en este momento. El fenómeno de la delincuencia es un fenómeno complejo y este fenómeno complejo necesita ser atendido también desde las diferentes aristas para que usted pueda lograr vencer a esta delincuencia que tenemos en este momento y la percepción y la realidad de la inseguridad que siente la ciudadanía en este momento. Por supuesto, es multifactorial, nos queda claro, pero aquí hay algo que es muy puntual a lo que hacía referencia también Antony Blinken, que ha hecho referencia el propio presidente Guillermo Lasso. Lo decía muy bien Antony Blinken, decía estar sorprendido por el incremento de decomiso de droga en Ecuador. Dice, lo bueno es que hemos capturado, pero lo malo es que es mucho. Eso significa más tráfico de drogas. Y puntualmente el tema carcelario lo apuntaban también en vinculación con tráfico de drogas y la operación de carteles internacionales en el Ecuador. Esto no se atiende con una prevención a la adicción porque no se trata solamente de consumo en el Ecuador. Se está hablando de tráfico de droga y usándose el Ecuador como una plataforma de distribución hacia otros países. ¿Cómo van a manejar esto cuando se habla de carteles internacionales que incluso podrían tener mayor capacidad en armamento que la propia Policía Nacional, que tienen apoyos extranjeros y que hoy por hoy han obligado al Estado ecuatoriano a declarar un estado de excepción? Esto no se atiende desde el frente social, no se atiende desde el frente familiar, no se atiende desde el frente de reinserción de aquellos y rehabilitación de aquellos que son consumidores de droga. No, estos son carteles de narcotráfico que tienen como centro de operación al Ecuador. ¿Qué es lo que van a hacer con ellos? ¿Cómo se van a capacitar? ¿Se piensa ampliar la fuerza policial? ¿Se piensa tener una nueva capacitación para enfrentarlos? ¿Se tienen detectados a estos grupos dentro del territorio nacional? Todas estas preguntas, ministra, se las hago para que me dé una respuesta, si me lo permite, después de la pausa. No tardamos nada. Regreso, continúo con Alexandra Vela, ministra de Gobierno de Ecuador. Y más adelante vamos a hablar de Guatemala, lo que pasó en el Congreso, este caos, este asalto en el Congreso, militares retirados que tomaron por la fuerza la sede del Legislativo, acorralaron a los diputados y, ¿qué le puedo decir? Hicieron un desastre, un desastre. Ya regreso. Continúo con Alexandra Vela, ministra de Gobierno de Ecuador, me acompaña desde Quito. Ministra, le decía yo, aquí el tema de narcotráfico, carteles internacionales operando en territorio ecuatoriano, utilizándolo como plataforma para traficar droga hacia otras partes del planeta, pues no es un tema que se pueda atender desde el ámbito social o familiar. Esto es un tema mucho más complejo, incluso de armamento, de capacitación en inteligencia, de ampliación de las fuerzas policiales, de capacitación. Todo esto se tiene planeado, se tienen identificados estos carteles. ¿Cómo van a enfrentar esto?
Sí, efectivamente, como usted bien señala, el problema del narcotráfico es bastante más que el problema que se deriva del consumo interno y que se traduce fundamentalmente en el microtráfico. En el tema de narcotráfico estamos hablando de un fenómeno de criminalidad altamente compleja y como consecuencia de eso es necesario prepararse de una manera totalmente diferente a cómo se enfrenta normalmente una delincuencia simple. Estamos frente a un fenómeno que trasciende fronteras, que maneja grandes cantidades de dinero, que tiene una organización que no reconoce ningún límite para sus actividades y que además trabajan de una manera tremendamente profesional. De manera que en todos los ámbitos el país tiene que estar listo para poder enfrentar eso. En el Plan Nacional de Desarrollo del país se ha establecido como un eje fundamental el eje de la seguridad nacional y como consecuencia de eso hay un plan de seguridad general que se ha manejado dentro del país en este momento y cuyas acciones deben comenzar a ejecutarse. De forma que uno tiene que enfocar, y se enfocará de esa manera, la inteligencia, el trabajo de la inteligencia que es fundamental para poder encontrar exactamente el mecanismo, la ruta del dinero, la ruta de la droga, las conexiones que existen entre los cárteles internacionales y las bandas delincuenciales dentro del país. Bandas que además están sometidas a una relación, a una interrelación con las externas, de manera que gran parte del proceso de la delincuencia interna que se ha visto a través de las masacres terribles que han conmovido al país durante los últimos 3 meses, son producto de esta interrelación. De manera que, por ejemplo, en el caso de cárceles, usted ve que la lucha que se está dando al interno del sistema carcelario dentro del país se debe fundamentalmente a un debilitamiento del liderazgo y a un enfrentamiento interno. No le escucho. Perdón que la interrumpa, ministra. Lo entiendo. Gracias por el análisis. Gracias por el análisis. Lo entiendo perfecto, ya lo habíamos hecho. Pero voy a ser muy realista. No con el afán de criticar, pero en 60 días no van a poder implementar todo lo que me ha dicho. En 60 días no. Es decir, va a terminar el estado de excepción es un plan y van a regresar con lo mismo. Van a regresar con lo mismo. Por supuesto, el plan de largo plazo. A ver, si me permite, el plan es un plan que tiene un largo plazo, un mediano plazo y unas acciones de carácter urgente emergente. Entre las acciones de carácter urgente está incluido el estado de excepción que se está dictando en este momento. Y estoy totalmente de acuerdo con usted que eso no es suficiente, pero eso es indispensable para el momento que se vive de inseguridad en este momento. Si es que no se hace esa intervención de esa manera en este momento, no es posible darle una sostenibilidad al proyecto para adelante. De manera que a continuación de esta intervención se van a desarrollar las acciones adicionales indispensables para poder enfrentarlo. Entre ellas, una capacitación a profundidad mayor de la Policía Nacional, un incremento en el número de las personas que están dedicadas a este tema, una profundización en los mecanismos de trabajo coordinado en territorio de diferentes unidades de la fuerza policial, una correlación mucho mayor de cooperación con el ámbito externo, porque este es un fenómeno de carácter regional, de manera que se están planteando en este momento y se están ejecutando a profundidad algunos de los convenios que ya teníamos antes, por ejemplo, con las fuerzas policiales en Colombia, estamos trabajando para llegar a obtener lo mismo con la fuerza de policiales del Perú. Estamos trabajando en una cooperación con los Estados Unidos para incrementar la capacidad y a través de la tecnología mejorar los mecanismos de control y de manejo del narcotráfico. Pensamos utilizar más adelante drones y una serie de otros mecanismos de georreferenciación para poder obtener los resultados que el país requiere en este momento. Pero este es un proceso y como un proceso debemos verlo en el largo plazo. No es una batalla que se gana en una primera escaramuza. Estamos decididos a enfrentarlo en todos los ámbitos, pero tenemos que ser conscientes de que esto es una guerra de largo plazo, de baja intensidad y que se va a mantener ahí.
Pues mucho éxito, ministra. Gracias por toda esta explicación que me ha dado. Estoy seguro que muchos ecuatorianos y ecuatorianas hoy entienden más cuál es el plan, hoy tal vez estén mucho más tranquilos. Me agrada de sobremanera saber que habrá cooperación con otros países. Es sumamente importante con Colombia, que tiene tanta experiencia, tanto recorrido en el tema de narcotráfico, por supuesto, y la lucha contra el mismo. Perú, que es sumamente importante, también lo entendemos. Y les deseo, ¿qué les puedo desear? El mejor de los éxitos en esto. Hay una colaboración también económica por parte de los Estados Unidos. Hay una oficina dedicada a programas de reducción de demanda de droga que aporta $30 millones. Pues ojalá todo esto funcione. Ojalá este plan se vea concretado lo más pronto posible y que los ecuatorianos y ecuatorianas puedan vivir en la paz que merecen, Muchísimas gracias, ministra, por haberme acompañado. Es usted muy amable. Muchísimas gracias a usted, señor Rincón, a su disposición cuando quiera seguir conversando sobre este y sobre cualquier otro tema de la política nacional. Es usted muy amable. Aquí también estamos a sus órdenes en cualquier momento que necesite o considere acompañarnos para comunicar algo importante. La puerta está abierta, ministra. Es muy amable, de verdad. Alexandra Vela es la ministra de Gobierno de Ecuador que me acompañó desde Quito. Voy a marcar una pausa, regreso, vamos a hablar de Guatemala, este caos en el Congreso, estos militares retirados que toman por la fuerza la sede del Legislativo, acorralan a los diputados y hacen un desastre. Pero ¿sabe qué? Todo tiene un origen, y ese origen tiene nombre y apellido, y se llama Alejandro Yamatei. Sí, el presidente Alejandro Yamatei. ¿Qué tiene que ver al Yamatei con lo que pasó hoy? Pues mire, con lo que pasó hoy nada, pero con la promesa que les hizo, ahí sí tiene todo que ver. Ya ven. Eso que ve usted ahí es lo que ocurrió en Guatemala el día de hoy. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Congreso GT. El hashtag es Conclu Congreso GT. Recuerde que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, Conclu Congreso GT. A ver, esta noticia conmocionó a Guatemala la tarde de hoy. Fue un grupo de militares retirados que irrumpen en el Congreso, obligan a varios diputados y al menos a un ministro a refugiarse dentro de las salas del edificio. Antes de eso, los militares habían bloqueado varias carreteras del país para exigir al Congreso la aprobación de una ley que los indemnice. Ajá, ojo, acuérdense de esto que le estoy diciendo, ¿no? Bloquearon carreteras del país, exigen al Congreso la aprobación de una ley que los indemnice. Le digo que se acuerden de eso porque tiene un origen, ¿ok? ¿Qué les otorgaría esta ley? Unos $15,500 a los soldados que prestaron servicio militar obligatorio o voluntario entre 1960 y 1996 y que en la actualidad no cuentan con una pensión. Recordemos que en 1996 se firmaron los acuerdos de paz que pusieron fin a la cruenta guerra civil en Guatemala, que dejó 250,000 personas muertas o desaparecidas. Bueno, vamos ahora con Michelle Mendoza. Michelle Mendoza está en Atlanta en este momento y me da gusto recibirla. Pero sobre todo, Michelle, tenemos que retornar o remontarnos a un momento importante de la campaña del presidente Yamatei, donde precisamente les promete a estos militares retirados la ley de dignificación, para que lo apoyaran, ¿no? Con sus votos. Y les promete que hará que se pase una ley de dignificación, que es esta precisamente la que están reclamando. Él mismo asume en esa declaración, en el momento que hace la promesa, que es el Congreso el que lo tiene que pasar, pero que él se va a encargar de que pase. Y esto es lo que hoy ocurre porque no se ha dado así y no se ha cumplido esta promesa. Estamos de acuerdo. Te recuerdas perfecto ese momento, ¿no? ¿Cómo estás, Michelle? Bienvenida. Gracias, Fernando. Pues así es. De hecho, esa es una promesa de campaña que se da en el año 2019. Son 120,000 quetzales, unos $15,000, como
Tú lo mencionabas, se da una serie de manifestaciones la semana pasada, 3 días seguidos. Estos exmilitares bloquean distintos puntos de la República de Guatemala para exigir que se apruebe esta ley a través del oficialismo, que fue la promesa que hizo en ese momento el ahora mandatario. Lo que sucede este martes es que ni siquiera se había hablado sobre una previa manifestación ni pacífica ni absolutamente nada. Llega este grupo, irrumpe en el portón principal, en la parte trasera del Palacio Legislativo, logran ingresar, que eran las imágenes que veíamos, cómo los trabajadores corrían con estos grandes palos de madera para evitar, sin embargo, logran ingresar y hasta este momento, de hecho ya hace algunos minutos el Ministerio de Gobernación da una última conferencia de prensa, Fernando, en la que hacen el recuento de los daños y son al menos 5 personas heridas, agentes de la Policía Nacional Civil, hay 2 aprehensiones, hay otras 2 personas que serán aprehendidas y se encuentran en custodia en este momento en un hospital. Lo que decían las autoridades de gobernación, Fernando, es que ellos utilizaron machetes, palos, ellos decían armas blancas y de todo esto para tratar de amenazar a las personas que en su totalidad, según ya ha mencionado Gobernación, se trata de por lo menos 101 personas que se encontraban adentro. Nosotros tuvimos comunicación directa, de hecho, con una de las diputadas, Karina Paz, de la Unidad Nacional de la Esperanza. Ella nos estaba comentando incluso los intentos que ellos tuvieron para tratar de evacuar el edificio. Sin embargo, por la utilización de este gas lacrimógeno y por la amenaza que había de que ellos ingresaran al edificio del Legislativo, se evitó. Pero todo esto es una consecuencia que ya viene desde una promesa de campaña del año 2019. Otra de las situaciones es que, según dice Gobernación, ya se han identificado a por lo menos 10 asociaciones de estos exmilitares que se les está dando seguimiento. Incluso el propio ministro de Gobernación, Gendry Reyes, calificó esto como una acción ilegal y condenó lo sucedido. Ahora, después de aproximadamente 1 hora y media de descontrol en el que no se sabía qué iba a suceder, incluso con los trabajadores del Congreso, logran la evacuación del edificio y aparentemente todo está en orden. Y digo aparentemente porque esta situación fue dada de un momento a otro, no había alguna manifestación o algo. No, pero y además, Michelle, o sea, aquí lo que han dicho es, bueno, si ustedes no van a pasar esto, si no nos van a cumplir, si no nos va a cumplir lo que dijo el presidente Yamatei, vamos a tomar la ciudad capital y vamos a bloquear todos los accesos a ella. Es decir, la cosa hoy parece estar tranquila, pero es tensa la calma porque puede continuar esto a otro nivel, Bueno, déjame hablar con los invitados sobre esto precisamente. Michelle, te mando un abrazo, cuídate mucho, gracias por haberme acompañado. Gracias a ti. Bien, voy a hablar precisamente con uno de los militares que estaba ahí y que nos cuente sobre todo esto. Vamos con él. Le doy la bienvenida a Francisco Calvo, sargento segundo retirado del Ejército de Guatemala. ¿Cómo está, sargento? Buenas noches, gracias por tomar esta llamada. Sí, muchas gracias, don Fernando, un gusto oírle. Quiero decirle, don Fernando, igualmente que... le digo algo, le voy a pedir un favor, sargento, baje el volumen de la televisión porque si no, esto va a ser un desastre de delay, de retraso en el audio. Mejor así hablamos con más calma usted y yo directamente en tiempo real. Si no hay un retraso ahí de varios segundos. Ahora ya podrá escucharme directamente. ¿Lo escucho? ¿Qué me decía, sargento? Sí, buenas noches, don Fernando. Un gusto oírle, don Fernando. Quiero decirle, don Fernando, que nosotros los señores veteranos del Ejército de Guatemala, primeramente somos respetuosos de la ley. Sabemos muy bien que nosotros, los señores veteranos del Ejército de Guatemala, que ahora estamos pidiendo una compensación económica que se nos merece, porque fuimos los que peleamos por la paz, la soberanía de nuestro país. Unos ya no están, ya se nos adelantaron, y los que estamos contando por vida y por suerte lo que vivimos. Queremos decirle que nos utilizaron primeramente para cuidar los bienes del CACIP, para cuidar las fincas de los millonarios de Nivea, Guatemala. Aquí la Cámara de Industria de Guatemala y el CACIP se pronuncian siempre en contra de nosotros y no reconocen que estos soldados
que ahora tienen 80, 90 años, 70 años, fueron los que cuidaron sus empresas, cuidaron sus fincas y fueron acribillados a balazos, muertos por el enemigo como es la URNG. Pero ahora quiero decirle, señor Fernando... Sargento, Si me... perdón Sí. que lo interrumpa, Sargento. Esto además es una promesa de campaña que les hace el presidente Yamatei, pero las formas, Sargento, esto que vimos hoy, los hace quedar muy mal parados, los hace quedar parados como violentos, como gente que no respeta la ley. Este asalto al Congreso de ninguna manera puede ser bien visto, Sargento. ¿Por qué esta forma de hacerlo? ¿Por qué esta forma de exigir algo que, ojo, me parece, Sargento, que es justo que lo pidan? Me parece que tiene que llevar un cauce. Me parece que tiene que cumplir su palabra el presidente Yamatei. Pero esto no es la forma, Sargento. ¿No le parece que están completamente equivocados en lo que hicieron el día de hoy? ¿No acepta que es un error, que es grave, que es malo? Claro, claro, señor Fernando. Yo quiero decirle que sí, nosotros aceptamos el error que cometimos hoy. Aceptamos, pero nosotros la semana pasada estuvimos paralizando el país de Guatemala y la Comisión de Finanzas y Monedas del Congreso de la República y la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión la Comisión de la Defensa Nacional se comprometieron ellos mismos con los señores veteranos a que nos iban a atender este día martes y el día viernes 22. Uh-huh. Y no lo cumplieron, señor Fernando. No llegaron al Congreso los representantes de esas comisiones, se burlaron de nosotros, como así se ha burlado el señor presidente de la República, porque el señor presidente de la República también tiene parte de este conflicto que se vivió hoy, porque él nunca ha cumplido, nunca nos ha dado la cara, nunca nos ha invitado, y es como nosotros le hemos dicho de mucha forma. Él se ha reunido con unos grupitos de un grupo de un sargento que le llaman Flores, que comanda este señor como 200 veteranos, y a él los ha atendido. ¿Por qué? Porque este señor ya tiene un grupo político, que su partido se llama su partido número 1. A él lo ha Sargento. atendido, y a nosotros, Oiga. los que somos la mayoría de veteranos del Ejército de Guatemala, no nos ha querido cumplir, no nos ha querido dar la cara. Sargento, gracias por tomar la llamada, por atenderme y darme su punto. Yo le quiero pedir un favor, Sargento. Le quiero pedir un favor. Dígame. Antes de despedirlo. Voy a hablar ahora con una legisladora, porque le voy a preguntar por qué no los han recibido. Pero quiero pedirle un favor, Sargento, por el bien de Guatemala y de los guatemaltecos. Haga un llamado a la calma, haga un llamado a que este escenario no se vuelva a repetir. Haga un llamado a que no haya violencia, que no se quemen automóviles, que no se amenace a nadie. Haga un llamado para eso, Sargento, se lo pido de favor. ¿Lo puede hacer? Claro, yo lo voy a hacer. Yo quiero decirle, don Fernando, que ya nuestra gente ya no nos quiere ni respetar a nosotros los líderes, porque ellos ya están cansados de la mentira, porque el señor ministro de la Defensa nos viene mintiendo, porque nos exige el Congreso de la República un estado de fuerza, y el señor ministro de la Defensa, manipulado por sectores políticos, él nos ha entretenido nuestro estado de fuerza que el Congreso de la República nos pide. Entonces todo esto viene por culpa del señor ministro de la Defensa del Ejército de Guatemala. A él le recalcamos esta y la invitación injusticia que se vivió, y yo ahora le pido a todos los veteranos que por favor nunca se vuelva a cometer este error, y yo voy a tratar, primeramente Dios, llevarlos a la calma, y que todo esto es un diálogo, y que le pido disculpas al pueblo de Guatemala por lo que sucedió hoy, porque no es justo lo que se vivió, esta violencia, no es de una manifestación pacífica, rompió por la poca voluntad de los señores diputados, que lo cumplieron también por recibir. Se lo agradezco. Se lo agradezco, Sargento, se lo agradezco. Ojalá lo escuchen. Esas no son las formas. Y al ministro de la Defensa, ojalá mañana pueda estar aquí con nosotros para hablar acerca de esto,
porque esto es muy importante, es una promesa que viene desde la campaña, pero creo que no tienen ni idea de cuántos militares retirados son, ni siquiera eso. Sargento, me tengo que despedir de usted porque ahora voy a cuestionar precisamente a una legisladora sobre este tema. Francisco Calvo, sargento segundo retirado del Ejército de Guatemala, que me ha tomado la llamada y nos volvemos a poner en comunicación en cualquier momento con él. Voy a regresar para hablar entonces con Karina Paz, diputada del Partido Unidad Nacional de la Esperanza. Ella estaba dentro del Congreso. Ya regreso. Le doy ahora la bienvenida a Karina Paz, es diputada del Partido Unidad Nacional de la Esperanza. Ella estaba precisamente ahí en el legislativo, en el Congreso. Diputada, básicamente me gustaría escuchar su reacción y lo que escuchábamos del sargento Calvo. ¿Qué piensa acerca de todo esto? Digo, además de decirle, me alegra que esté bien y que no les haya pasado nada, ¿verdad? Por supuesto. Pero ¿qué piensa usted de lo que acaba de escuchar, de las declaraciones del sargento Calvo? ¿Le parecen lógicas? ¿Tienen sentido? ¿Se les tiene que atender? ¿Qué piensa? Bueno, buenas noches, Fernando, y a todos los que nos están viendo. Pues el día de hoy fue un día intenso, un día muy violento, y quiero comentarles que todo esto es a causa de ofrecimientos irresponsables del señor presidente durante la campaña. Fernando, el señor presidente se comprometió a impulsar una ley que es financieramente inviable. Y eso le digo yo al sargento, no se dejen engañar por el presidente. Estos ofrecimientos son irresponsables, son $15,500 por cada uno de los excombatientes, de los exmilitares. Se calcula, el Ministerio de Defensa tiene ya 95,000 y falta aún aumentar este listado que no está concluido. ¿Esto qué nos pone? Que son casi 1.500 millones de dólares. Fernando, y eso es prácticamente casi el 20% de lo que se recauda en Guatemala. Son ofrecimientos espurios que no se dejen manifestar. ¿Qué veo yo? Yo veo tres cosas extrañas. El primero de ellos, ¿por qué los convocaron hoy? ¿Por qué la Comisión de Finanzas y la Comisión de la Defensa, que ambos son liderados por la alianza del presidente, los convoca hoy martes? ¿Por qué no los convoca ayer lunes, que habíamos 149 diputados, que se eligió una junta directiva de la alianza oficial, los mismos que han venido cooptando toda la corrupción y cooptando Guatemala? ¿Por qué hoy martes, que hay una interpelación de oposición? A las 2 de la tarde nosotros estábamos citados, habíamos en el hemiciclo a las 2 de la tarde 3 diputados. A las 2:20 nos dicen que ya el Congreso está totalmente tomado y que no se puede salir. Ahí habíamos alrededor de 13 diputados, la mayoría de oposición. ¿Qué pasa después de eso? Empezamos a escuchar violencia en los portones. Ningún diputado de junta directiva estaba presente, ninguno. Todos los de la junta directiva son alianza del señor presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei, el que hizo ese ofrecimiento irresponsable. No había ni un solo integrante de la junta directiva. Estábamos solo la oposición. Y a diferencia del año pasado, hace casi un año fue la quema anterior. Habían agentes policiales, habían cordones de seguridad, se evacuó al personal administrativo del Congreso. Esta vez no sucedió. Y la vez pasada ingresaron por la puerta principal. O sea que... Esta vez ingresaron por el parqueo. ¿Y qué hay en el parqueo? Las oficinas de la oposición. Entonces, Fernando, yo lo que veo acá es una manipulación a estos exmilitares para que fueran a tomar hoy, que era de oposición, el pleno. ¿Por qué no fue ayer? Que ahí estaba toda la alianza, ahí estaba la junta directiva, ahí están los presidentes de las comisiones la iniciativa de ley que ellos le ofrecieron, no la oposición. Los que dieron un ofrecimiento irresponsable fue el señor presidente Alejandro Yamatei y su bancada oficial, que ayer demostraron tener 101 votos de 160. ¿Por qué no lo citaron ayer para que hablaran con el presidente del Congreso de la República y con los presidentes de estas comisiones? ¿Por qué lo citaron hoy, que era una interpelación al ministro de Energía y Minas, liderado por la oposición, por actos de corrupción? Diputada, me queda claro el planteamiento que hace, muy interesante, no lo había visto así.
llama mucho la atención, por supuesto. Puntualiza algo concretamente. El ofrecimiento o la promesa viene del presidente Yamatei, viene del oficialismo, no viene de la oposición. Me tengo que despedir, diputada. La invitación aquí es siempre a Alejandro Yamatei, que no me da la cara. El presidente Yamatei no me da la cara. No, a mí no me importa, le digo, presidente Yamatei, a mí no me importa con cuántos hable. El que tiene que hablar es aquí conmigo, porque así es que usted lo prometió. A ver si eso también lo va a seguir incumpliendo. Por lo pronto, vamos a seguir con el tema mañana. Diputada, me tengo que despedir, Karina Paz. Mil gracias por haberme acompañado y estamos en contacto durante la semana. Que pase buena noche. Muchas gracias. Feliz noche. Igualmente, Karina Paz, diputada del partido UNE, Unidad Nacional de la Esperanza desde Guatemala. Ya regreso. Soy Fernando del Rincón. Si no lo veo en conclusiones, no lo veo mañana.